Hello, thank you very much for being here today. Muchas gracias por estar aquí hoy. Estoy convencido de que esta masterclass va a cambiar tu forma de aprender inglés. Mi objetivo de hoy es que cuando llegues al final de este vídeo conozcas una forma totalmente innovadora de aprender inglés para hablarlo de verdad con una pronunciación casi nativa que además te ayudará a entender mucho mejor cualquier conversación, película, serie o libro que decidas ver o leer en este idioma. Da igual los años que lo lleves intentando. Esta metodología te permite hacer borrón y cuenta nueva para que logres hablar con soltura y confianza. Así que si estás cansado de rellenar libros de gramática, estudiar listas de verbos irregulares, gastarte un montón de dinero en profesores particulares o incluso en cursos en el extranjero, es decir, hacer grandes esfuerzos sin obtener grandes avances, quédate porque esta masterclass te va a encantar. Empecemos ya con el contenido. En el punto 1 veremos por qué la enseñanza tradicional del inglés basada en la gramática y los ejercicios de workbook, del libro de trabajo, hace que debas pensar antes de hablar y cómo deshacerte de ese hábito de una vez por todas, consiguiendo que las palabras y las frases te vengan solas a la mente. Ahora te quiero hacer una pregunta que tiene mucho que ver con esta clave 1 de por qué tienes que pensar antes de hablar inglés. ¿Cómo has aprendido tu idioma materno? ¿Cuál fue la secuencia o con qué empezaste? Si no recuerdas cómo fue, lo cual es normal, piensa en otros niños pequeños que hayas tenido a tu alrededor. ¿Cómo aprendieron ellos su idioma? Al principio, un niño oye el idioma durante un tiempo. Por ejemplo, un día mamá llama a papá y le dice, papá, ven aquí. Y el padre viene. En ese momento, el niño asocia lo que ha ocurrido, lo comprende. Y él lo dice, papá, ven aquí. Y su padre viene. Después llama a su abuelo, abuelo, ven aquí. Otro día entiende otro concepto, otro grupo de sonidos, que en ningún caso él analiza, simplemente se limita a imitar. Y la pregunta es, ¿sabías hablar español cuando tenías 5 o 6 años? Seguro que tu madre no sacó un libro enorme de gramática cuando tenías 2 o 3 años y te dijo, bueno, esto es un adjetivo y esto es un verbo. A ti no te enseñaron así, ¿no? Aprendiste por imitación. Escuchabas un grupo de sonidos y lo repetías. Después ibas por ahí utilizándolo una y otra vez. Y así es como construiste tu idioma. Cuando fuiste al colegio con 5 o 6 años, ya eres capaz de hablar, ¿verdad? Entonces aquí viene la pregunta del millón. ¿Cuánta gramática habías aprendido antes de ir al colegio? Cero. No se aprende la gramática primero. Primero se aprende a entender y hablar y después se aprende a leer y escribir. La gramática se aprende sin darte cuenta. Al final la gramática es simplemente los acuerdos que hay de cómo formar frases. Si alguien dijera comer yo ahora quiero, podría entenderse o podría no entenderse, pero no estarías de acuerdo en que esa es la manera de decirlo. Con lo cual, la gramática nos ayuda a establecer unas normas a seguir. Hay gente que aprende los términos gramaticales, sabe lo que es un verbo, sabe lo que es un adjetivo, lo que es un adverbio, y gente que no, pero que simplemente saben hablar gramaticalmente bien. No saber los términos no implica no saber hablar y entender el idioma. La gran mayoría de la gente habla perfectamente, pero no sabe la teoría de la gramática. No sabe los términos. Es igual que no saber cómo construir un coche no implica no saber conducirlo. Hay que cambiar radicalmente la forma de ver el aprendizaje. Nuestro concepto debe cambiar totalmente y si has intentado aprender inglés de una manera que no ha funcionado, lo lógico es hacer algo totalmente diferente. Las normas de la gramática no son la forma de aprender un idioma. El sistema tradicional no funciona. El sistema de enseñanza tradicional que todos conocemos y que por desgracia se sigue utilizando en muchos centros de idiomas es el que ves aquí. Primero se enseñan las normas de la gramática. Después se centran en ejercicios leídos y en contestar preguntas. Ni siquiera saben pronunciarlo. Y por último, y si tienen suerte, aprenden a entender un poco el idioma hablado y una gran minoría aprende a hablar un poco. Sin embargo, fíjate cómo se aprende realmente el idioma de forma natural. Primero se escucha y se empieza a entender. Después se empieza a hablar. Después me enseñan a leerlo y luego a escribirlo. Y ya por último, y solo una gran minoría, aprende las normas gramaticales y la teoría de la gramática. ¿Te das cuenta de lo absurdo que es esto? ¿Has visto cómo el sistema está invertido? Está al revés. Es totalmente lo contrario a cómo aprendemos realmente los idiomas. ¿No te parece increíble? Y luego nos preguntamos por qué la gente no está aprendiendo bien inglés. Y la gente empieza a pensar que no son buenos para los idiomas,
que no son lo suficientemente inteligentes, que no tienen buena memoria, que ya son muy mayores, etcétera, etcétera. Lo único que realmente ha ocurrido es que no se estaba enseñando con la secuencia correcta. Perfecto. Tengo otra pregunta para ti. ¿Cómo aprenderías a tocar un instrumento musical? ¿Qué harías? ¿Cuál sería la secuencia? ¿Y cómo aprenderías a conducir un coche? Vamos a poner que no sabes conducir. ¿Cómo lo abordarías? ¿Leerías un montón de libros sobre coches, las partes, etcétera? ¿O obtendrías unas nociones básicas teóricas, pero la mayor parte del tiempo lo dedicarías a usar el coche? Yo creo que lo harías así, ¿no? La clave del éxito es mantener un 20%, como mucho, de teoría y el 80% del tiempo restante dedicado a la práctica. Por alguna razón, esta clave la ponemos en práctica instintivamente con deportes, con instrumentos y habilidades manuales. Pero se nos ha hecho creer que los idiomas son diferentes. Y esto es lo que falla. Los idiomas no se deben tratar como algo teórico, como las matemáticas. Se deben tratar como una habilidad mecánica, igual que tocar una guitarra o montar en bici. ¿Estás de acuerdo conmigo? Te planteo otra pregunta. ¿Cuál es el propósito de los idiomas? ¿Por qué tenemos idiomas en el mundo? Estarás de acuerdo conmigo que la respuesta es para comunicarnos. El propósito es comunicación. ¿Y cuál es la forma más común de comunicación entre personas? ¿Mandar WhatsApps? ¿Escribir cartas? ¿Escribir emails? No, ¿verdad? La forma más común de comunicación es hablar. Por ello, tiene que haber un énfasis principal en que sepas hablar y entender. Por supuesto, también debes aprender a escribir y leer, pero eso debe venir después o como algo secundario. No puede ser tu prioridad. Y por eso tienes que pensar antes de hablar. Tienes un montón de términos gramaticales y fórmulas que si el verbo auxiliar con he, she, it es does y no do, que si condicionales, que si nombres contables o incontables. Además, como no has practicado más del 80% diciendo frases enteras en voz alta y escuchando, no lo has interiorizado de verdad y no lo has mecanizado. Y quédate con esta palabra, mecanizado. El idioma es algo muy instantáneo y lo decimos sin pensar en la estructura y mucho menos en los términos. El secreto que te va a diferenciar de otros alumnos es ignorar la gramática hasta que no tengas el idioma totalmente mecanizado. Cuando lo has dicho muchas veces ya sale en automático, al igual que ya no piensas en pisar el embrague antes de meter una marcha mientras a la vez giras el volante. Ni tampoco te preparas la frase antes de entrar a la panadería a pedir pan. Es decir, no piensas, vale, quiero el pan ahora, entonces voy a usar el presente y voy a poner el verbo aquí. Tú no haces eso, ¿no? Simplemente entras y pides pan. Y sé que todo esto que te estoy diciendo y lo que te voy a contar después va en contra de lo que mucha gente ha estado pensando. Y por supuesto va en contra de lo que muchos expertos, entre comillas, han escrito y siguen publicando libros que no hay por dónde cogerlos. Son tan confusos que no me extraña que la gente acabe abandonando y odiando el inglés. De hecho, he comprobado tras más de 15 años de experiencia que los alumnos que se centran en estudiar mucha gramática acaban fallando más en los propios exámenes de gramática que otros alumnos que prácticamente han ignorado la gramática y se han centrado en leer los libros con audio que yo recomiendo y en ver películas y series en inglés. Es muy sorprendente lo equivocado que está el sistema. A mí me encanta la gramática, pero sé que hay que dejarla para el postre, no como entrante. Cuando el alumno ha verbalizado frases una y otra vez y ha estado expuesto al idioma de forma natural, la gramática se fija como algo natural. Si ese alumno oye una frase gramaticalmente mal construida, el alumno sabría que está mal, sin saber por qué. El analizar la teoría tiene que venir después. Y de todos los libros de gramática que existen, yo solo conozco dos muy concretos que lo explican de forma clara. Sobre todo, quédate con esto. Si aún no hablas bien inglés es porque lo estabas aprendiendo en el orden o de la forma incorrecta. Ahora que ya sabes por qué el sistema tradicional no te ayuda a hablar mejor en inglés, veamos por qué te cuesta tanto entender a los nativos y cómo cambiarlo. Con mini clase incluida. Bueno, lo primero que tenemos que tener claro es que el inglés no es un idioma fonético. Idiomas fonéticos, como el castellano, se caracterizan por su relación entre lo escrito y lo pronunciado. Si ves una palabra escrita, sabes sencillamente cómo se pronuncia, porque se tiene en cuenta cada vocal y consonante. Sin embargo, el idioma inglés no guarda relación directa entre la forma escrita y la pronunciación. Me imagino que te habrás dado cuenta de esto, ¿no? En inglés no se lee como se escribe, y por eso ha hecho tanto daño que los estudiantes vieran las palabras escritas antes de fijar toda la atención en cómo suena.
es decir, la pronunciación. Por ello, tienes que trabajar mucho en la pronunciación. Esto es clave no solo para que suenes bien y te entiendan, sino para que puedas comprender a los nativos. Me he dado cuenta, y esto es algo que me parece increíble, que la gran mayoría de los estudiantes de inglés no ponen su energía en realmente saber pronunciar. Parece que fuera algo secundario. Comencemos entonces con la primera mini clase. He elegido algunas palabras que a lo largo de los años mis alumnos no entienden cuando las digo. Sin embargo, están acostumbrados a verlas escritas y sí las entenderían en un texto. Vamos con la primera. Di en voz alta esta palabra. A ver, dila otra vez. Ahora te lo voy a pronunciar yo. Laugh. ¿Ves alguna diferencia entre cómo la has pronunciado tú y cómo la he dicho yo? Te la repito. Laugh. Y ahora di esta palabra. Muy bien. Ahora te la digo yo. Blood. ¿La has pronunciado igual que yo? Blood. Y ahora di esta palabra. ¿Ok? A ver otra vez. Bien. Y ahora te la digo con la pronunciación correcta. Steak. ¿Hemos coincidido? Bien. ¿Y esta? Vale. En inglés la pronunciamos suit y significa traje como prenda de ropa. Ok. ¿Y esta? Vale. En inglés es cathedral. ¿La has dicho bien? Cathedral. Ok. ¿Y esta? En inglés suena island. Island. Y ahora voy a poner las palabras otra vez y las voy a ir diciendo todas. Laugh, blood, steak, suit, cathedral, island. ¿Cuántas hubieras dicho igual que yo? ¿Cuántas habrías entendido si te las hubiera dicho en una frase? Sé sincero. ¿Entiendes por qué hay que aprender a pronunciar el inglés antes de fijarse en la escritura? Aprender a pronunciar el inglés hará que entiendas el idioma. Debes poner el foco en aprender a reconocer los sonidos del idioma. Al reconocer los sonidos, mejorará tu comprensión auditiva. Entender toda la conversación te dará confianza para interactuar de manera espontánea. Y tal vez ahora te estés preguntando, ¿y cómo aprendo a pronunciar? Pues tengo buenas noticias. El inglés tiene 48 sonidos, que sé que ahora pueden parecerte muchos, pero la realidad es que con tan solo aprender a reconocer 12 de estos 48, tu inglés pegará un cambio radical. Aún más si llevas tiempo estudiándolo, porque reconocer los sonidos hará que al fin reconozcas las palabras, el vocabulario que llevas tantos años memorizando. Y créeme que cuando veas este cambio en ti, no te importará seguir con los que quedan. Es más, estos 48 sonidos son los mismos en el inglés británico, americano y australiano, por lo que tu comprensión mejorará independientemente de la procedencia de tu interlocutor o el actor de la serie o película. ¿Y cómo logro memorizar los 48 sonidos? Te estarás preguntando. Un método basado en una técnica que simula el aprendizaje de un niño cuando aprende su idioma materno. Todo ello mediante audios que se integran en tu rutina diaria y gracias a ellos aprendes a reconocer los sonidos. Porque al escucharlos repetidamente, tu mente los asimila. Lo mejor es que el método no es de sentarse a estudiar o sacar el tiempo explícito para ello. El alumno lo hace mientras está haciendo otras actividades rutinarias, como por ejemplo duchándose, con un altavoz Bluetooth, o mientras cocina, o se da un paseo. Incluso algunos alumnos lo hacen en su trayecto en coche al trabajo o el fin de semana. El método es muy fácil de seguir. Lo he ido perfeccionando tras muchos años para enseñarte progresivamente los sonidos, palabras y expresiones nativas más usadas para que así veas cambios mucho más rápidos. Porque al repetir los audios del método una y otra vez, tu mente se queda con ello. Igual que el niño pequeño, cuando escucha papá ven aquí 10 veces y asimila el significado, y también lo dice, así vas a ir construyendo el inglés. Y claro, a los pocos meses tu inglés ha pegado un cambio radical. Te das cuenta que entiendes mucho más y la gente te entiende porque pronuncias correctamente.